Estamos en Gálatas, capítulo 3 ya. Entonces, abren sus Biblias a Gálatas 3. Necesito, por favor, 3 voluntarios que me van a ayudar a leer unos versículos en el Antiguo Testamento. En un ratito. Bueno, Génesis 17, 9 y 10. ¿Alguien más? Sí. Génesis 12, 1 al 3. Y uno más. Hermana Elena, Deuteronomio 27, versículo 26. Entonces, Génesis 17, 9 y 10. Génesis 12, 1, 2 y 3. Y Deuteronomio 27, 26. Y entonces en un rato lo vamos a ver. Pero vamos a empezar en Gálatas 3, en versículo 1. Y en los próximos 2 capítulos, Pablo va a usar 6 argumentos para convencer a los creyentes en Galacia. Y él empieza este primer argumento en versículos 1 al 5 de Gálatas 3. Y él dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Su primer argumento lo empieza con 6 preguntas. Tum, 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 tum. Y son preguntas que los que están en Gálatas ya deben saber. Las Gálatas saben las respuestas a este, pero los va a hacer cranearlo un poco, pensarlo y decir, Él dice: ¿quién te convenció que no debieron obedecer la verdad cuando han visto claramente a Jesucristo? Lo han visto claramente y alguien entra y dice: no, cambiemos esto. Y Pablo mostró claramente, públicamente, en plena vista, cuando estaba con ellos, Cristo crucificado, resucitado, como la única manera de llegar al cielo. Y ellos están actuando de una manera que no tiene sentido. Segunda pregunta: ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por fe? Claramente, por fe. Mira que Pablo no cuestiona si ellos han recibido el Espíritu Santo. Él dice: lo han recibido. ¿Cómo fue? Esto muestra que es posible ser creyente y después tener una creencia perturbada por el Evangelio, del Evangelio, que no es verdad. Dice, no, uno puede ser cristiano, creyente, y aún así tener unas doctrinas que no son sanas, que no son buenas. Número 3, ¿son necios? Fuerte. Ouch. Las Gálatas lo sintieron ese. Él dice: ¿son espiritualmente insensatos? La palabra que Pablo usa aquí muestra que ellos deben saber mejor que esto. Ya, Pablo los ha enseñado. ¿Cómo así? Ellos ya deben saber mejor. Hay una palabra en el griego traducido necio que muestra que no saben nada. Son completamente sin conocimiento y tampoco tienen la capacidad para entender. Esto no es la palabra que Pablo usa aquí. Él dice: ustedes ya saben mejor. Ya saben. No es que no saben la verdad, entonces están haciendo estos errores. No, ellos ya saben mejor que esto. Número 4 dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar o ir más allá por la carne? Eso no tiene sentido tampoco. Estamos en Gálatas 3. Él dice: han llegado a este punto con ejercicio, cuidando la comida, mucho trabajo. Sería raro
Si ellos deciden meses antes de las Olimpiadas, por ejemplo, un atleta élite, después decir, ¿sabes? Voy a cambiar todo lo que creo, voy a comer pizza cuando quiero, pan, marraquetas, y se van a descuidar de la dieta, no van a hacer ejercicio. Cuando llegan las Olimpiadas, ese atleta élite no le va a ir bien. Han llegado hasta este punto en el espíritu, ¿por qué van a ir más allá en la carne? Eso tampoco tiene sentido. Como atleta élite de las Olimpiadas, llegar casi a las Olimpiadas, ganar todas estas carreras, por ejemplo, cuidando de su dieta, haciendo ejercicio, corriendo cada día, y después 2 meses antes de las Olimpiadas dice, yo creo que puedo mejorar comiendo lo que quiero, voy a comer todo el helado que quiero y no voy a ejercer en la mañana, voy a dormir todo lo que quiero y ahí sí voy a ir aún más allá. Eso sería tonto. Pablo dice lo mismo aquí. Esto no tiene sentido. Esto es lo opuesto de lo que deben estar haciendo. No recibieron el Espíritu Santo porque se circuncidaron. Entonces, ¿por qué van a cambiar lo que están haciendo y pensar que van a mejorar haciendo algo que es inferior? Colosenses 2:6 dice algo mismo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que es por la fe, andad en Él. Sigue andando por medio de la fe. Si no pudiste ganar la salvación por medio de obras, ¿por qué crees que ustedes pueden guardarlo así? Eso no tiene sentido. Número 5, pregunta quinta que hace es, ¿han experimentado tantas cosas en vano? Este va junto con la pregunta que sigue. Número 6, ¿los milagros que han experimentado vienen por obras de la ley o por fe? Los creyentes en Galacia habían experimentado muchos milagros, obras de Dios, después de venir a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Pero al contraste, estos judaizantes no pudieron confirmar sus palabras por obras del Espíritu Santo, por obras de Dios, por estos milagros. No tenían señales milagrosos. Ahora, nosotros no necesitamos estos señales milagrosos porque tenemos la palabra de Dios completada, ya, entero. Entonces, si están esperando que yo hago milagros o sano a alguien, van a quedar ahí esperando. No tengo ese don, no lo puedo hacer. Dios lo puede hacer si Él quiere, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero en este tiempo, los apóstoles hacían estas obras milagrosas por medio del Espíritu Santo para mostrar que su palabra era verdadera, que venía de Dios. Y los que estaban en Galacia habían visto eso. Habían creído este mensaje. Y los judaizantes vienen después con otra palabra. No pueden confirmar que viene de Dios por medio de obras milagrosas porque no viene de Dios. Y Pablo dice, ¿por qué están creyendo esta mentira? Dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros, produciendo el fruto del Espíritu, y ahí lo vamos a ver en unos capítulos, en nosotros y dándonos dones espirituales, que también es un milagro. Entonces, nosotros también hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas. Ojalá lo han visto. Yo no soy el mismo hombre que era antes. Cristo me va obrando en mí por medio de su Espíritu Santo, produciendo fruto espiritual en mí y buenas obras. Y eso es un milagro de verdad, porque en mí no hay ninguna cosa buena. Nosotros tenemos milagros que nos muestran la verdad de creer por fe en Cristo Jesús para la salvación. En el segundo argumento, Pablo menciona 6 pasajes del Antiguo Testamento. Ha hecho 6 preguntas rápidamente, y después usa 6 pasajes del Antiguo Testamento en el segundo argumento. Lo vemos en Gálatas 3, versículos 6 al 9. Dice, así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Primeramente, Pablo usa a Abraham como ejemplo porque hacía mucha reverencia a Abraham. ¿Fue por la ley que Abraham fue salvo? No, no. ¿Cuál llegó primero? ¿Abraham o la ley? Abraham. Cientos de años antes de la ley y de Moisés, Abraham estaba viviendo. Entonces, Moisés mismo, el autor de Génesis, confirma que Abraham fue salvo por medio de la fe, no la ley. ¿Qué tal por el hecho de la circuncisión? Porque eso sí, Abraham fue el primero en hacer ese pacto con Dios. Miremos a Génesis 17, versículo 9 y 10, por favor. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Bueno, entonces, ser circuncidado es el pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Pero Pablo, diciendo que la Escritura previó que Dios iba a justificar a los gentiles por fe, dio las buenas nuevas, el Evangelio, a Abraham aún antes del pacto de circuncisión y bendición. Miremos 2 capítulos antes de Génesis 17. Vamos a ver Génesis 15. Génesis 15. Y yo voy a leer versículos 1 a 6 de Génesis 15. Esto es antes de la circuncisión. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí, ¿qué será mi heredero? Un esclavo nacido en mi casa. Luego vino el palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y este versículo, bien importante, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fe. Fe. Abraham fue declarado justo, sin condena, sin culpabilidad, antes de hacer cualquier cosa, antes de circuncidarse y hacer cualquier obra. Fue por fe. Abraham creyó a Dios y por esa fe fue justificado. Dios vio la fe de Abraham y consideró que era todo lo necesario para declarar a Abraham justo, recto, virtuoso. Después Pablo muestra que Moisés, el autor de Génesis, dijo que la salvación fue prometida de Dios a todas las naciones, incluyendo gentiles. Estas buenas nuevas fueron prometidas antes del pacto de circuncisión también. Vamos a Génesis 12, versículos 1 a 3. Génesis 12, versículos 1 a 3, por favor, hermana. Vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Excelente. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solamente los judíos, no solamente este pueblito aquí o esa ciudad, todas las familias de la tierra. Volvemos a Gálatas 3. En versículos 10 y 11, Pablo muestra que la salvación es por fe, no por la ley. La ley solo trae maldición, no salvación. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Deuteronomio 27:26. La hermana Elena lo tiene. Maldito el que no confirmare en palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 28 expande sobre esto. 28, versículo 58 y 59, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritos en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y dudaderas. Pablo quiere mostrar que uno no puede simplemente escoger algunas leyes para seguir, como la circuncisión. O es todo o es nada. Uno no puede decir, este sí, ese no, demasiado duro, este sí, ese tampoco. No, si quieres hacer la ley, hay que hacerlo todo. Todo. Cuando Pablo dice, por fe los justos vivirán, él está citando Habacuc 2:4, palabra por palabra. No lo tenemos que buscar porque dice, por fe los justos vivirán. La ley no tiene poder de justificar a ninguno. Simplemente es de maldecirlos. Mostrar que no pueden alcanzar la justificación. Gálatas 3, versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ahora alguien quizás dirá, no, uno tiene que tener fe para cumplir la ley. Pablo habla de Levítico 18:5, que dice que uno tiene que hacer las cosas para cumplir la ley. Son hechos, son obras, no es fe, creencias. Hay que hacer todas estas cosas. Si yo creo en la ley, confío en la ley, pero no lo hago, no estás cumpliendo la ley. Y él muestra, entonces, no, la ley no es por fe, la ley es por obras. No te puede salvar, no te puede justificar. Pablo termina esta sección en versículos 13 y 14. Y él aquí está sumando lo que viene antes. Dice, la ley nos ha puesto bajo una maldición, pero Cristo nos ha redimido de esa maldición. Muestra que si quieren la bendición de Abraham, y los judíos lo querían, pensaban que ya lo tenían, porque son descendientes de Abraham, y decían, por supuesto, lo toman por sí, Dios nos va a bendecir porque nosotros somos nacidos de Abraham, somos mejores que todos los otros, y eso no
no era el punto del pacto que Dios hizo con Abraham. Esa bendición solo viene por medio de Jesucristo. Nosotros ya vemos esto cuando Dios prometió a Abraham, por medio de ti, todas las familias van a ser bendecidos. Era por medio de Jesucristo, descendiente de Abraham. Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Estas palabras son potentes, poderosos, contundentes. Esto es excelente. La palabra redimidos en versículo 13 significa comprar un esclavo con el propósito de liberarlo. En ese tiempo, especialmente en ese área de Galacia, ya lo hemos hablado, habían muchos esclavos. Era una área donde personas iban de otros lados para comprar sus esclavos y después volver a sus casas. Era famoso por eso. Y todos sabían. Y era muy común en ese día. Pero habían algunos ricos que iban a la subasta de esclavos y compraban esclavos para librarlos. Casi todos llegaban, compraban esclavos, vendían esclavos para comprar otros esclavos para usarlos en la casa o en negocio. Quizás eran obreros y tenían una finca o algo y necesitaban que ellos salieran a sembrar o cosechar o hacer obras en la tierra o construir cosas o quién sabe, servir la comida, cocinar la comida, cosas así. Entonces tenían que buscar esclavos que tenían esos talentos y sabían hacer estas cosas. Y los compraban para mantenerlos esclavos. Pablo dice, eso no fue lo que hizo Jesús. Nos redimió, nos compró por medio de su muerte en la cruz para darnos libertad. Recuerda que Gálatas nos muestra que tenemos libertad en Cristo. Él nos redimió del pecado para liberarnos, no para mantenernos como esclavos bajo una esclavitud. Nos dio la libertad. Para terminar, volvemos al primer versículo de este capítulo. Pablo usa la palabra fascinó. Gálatas 3:1 dice fascinó. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Habían visto a Cristo crucificado, resucitado, como la única manera de llegar al cielo, pero alguien los fascinó para traerlos a otro camino, a otro evangelio, como ya hemos visto, que es evangelio falso. No es evangelio de verdad. No puede darles la vida eterna, perdón de pecados, justificarlos. Él dice, ¿quién los fascinó? ¿Qué es que el legalismo tiene que nos fascina tanto? ¿Lo han considerado? Es una pregunta interesante. ¿Cómo pudiera los judaizantes convencer a las iglesias en Galacia a abandonar la libertad por la esclavitud de la ley? Esto no debe ser posible. Pero pasa. En muchas diferentes iglesias, en la vida de muchos diferentes cristianos, esto pasa. Ellos escogen dejar la libertad y volver a la esclavitud de reglas y listas y mostrar afuera que son cristianos mejores que otros.
Número uno, el legalismo. El legalismo nos atrae por la carne. Por la carne, porque la carne les encanta jactarse sobre todo lo que ha hecho. Cuántas ofrendas han sido dadas, oraciones dadas. Yo oro todos los días. Como los fariseos. Ellos paraban y decían, Padre Santísimo, le doy gracias que no soy como estos pecadores inmundos. Y era por ser visto, para que todos se decían, ese sí, religioso, ese sí sigue a Dios. Si nosotros no tenemos cuidado, podemos hacer lo mismo. Quizás no de la misma manera, pero en cualquier manera que lo hacemos, es lo mismo. Nosotros algunas veces, si no tenemos cuidado, hacemos buenas obras para ser vistos. Número 2, en la carne y la ley podemos satisfacer nuestros sentidos. No tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad, como Jesús dice que Él quiere. No tenemos que andar por fe si estamos andando en la carne. Podemos ver y sentir qué tan espirituales somos. Podemos medir qué tan espirituales somos. Porque podemos decir, oré, leí mi Biblia, hablé a otros de Dios, me vestí de corbata en domingo en la mañana y todos vieron que fue buena corbata. Estas cosas que podemos hacer en estas listas, nosotros podemos medir. El pastor, su corbata no fue tan bueno como la mía. O sea, gané. Y nada que ver. Pero el legalismo nos ayuda con nuestros sentidos. Podemos tocar, podemos escuchar, podemos ver. Y el corazón y obrar por la fe y el amor, es más difícil medir esas cosas. Y de verdad, quizás no lo debemos estar midiendo. Nuestra meta es ser más como Cristo, no mejor que los otros. Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Nuestra manera de vestir, las palabras que usamos, cuántas veces atendemos a la iglesia, estas cosas nos ayudan a compararnos con otros, pero no debe ser así. El creyente de verdad se debe comparar solamente con Cristo. Y otra vez, esto no es manera de jactarnos y mostrar que nosotros somos mejores de los que nos rodean, porque no tiene nada que ver con los demás. Nosotros simplemente debemos estar animando a otros también a seguir a Jesús. Yo no quiero que ustedes se pongan más como yo. Yo fallo. Yo no soy perfecto. Yo no quiero ser como soy. Ustedes tampoco deben querer ser como yo. Yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero mejorar más y más y más a ser como Jesús, mi Salvador, el autor y consumador de mi fe y de la tuya también, ojalá. Esto no tiene que ver con obras, el legalismo, apariencia, nuestras obras. Vamos a ver luego, después en Gálatas, que las obras valen algo. Sí, tienen un lugar, pero no es el legalismo. Y hay que expandir un poco más en eso en los versículos que vienen. Vamos a ver que si hemos creído por la fe, no significa que podemos, no tengo que hacer nada. Me quedo aquí. No, la Biblia no dice eso en ningún lugar. Como hemos visto en Timoteo también. Pablo no dice eso ahí tampoco, ni en ninguno de los otros libros de la Biblia. Hay un lugar en nuestra andar para obras.
pero no es de la manera que ganemos nuestra salvación, justificación. No es para eso. No es para medirnos contra los otros y ver qué tan buenos somos. Nada de que ver. Y tenemos que tener cuidado que no sea así.